Si bien es cierto, el actual gobierno comunista de Perú Libre ha llevado a cabo recientemente algunos cambios ministeriales a raíz de la inviabilidad de la permanencia de quien ejercía la función de premier y de algunos ministros cuestionados y muy controvertidos, también resulta ser cierto que la filosofía política, económica y social de este gobierno no ha cambiado. Sigue siendo el comunismo. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, con la ratificación del actual ministro de Agricultura, quien a través de su cuenta de Twitter agradeció profundamente a su presidente no haberlo votado y además renovó su compromiso de llevar a cabo el proyecto socialista de la segunda reforma agraria. Avalar desde el gobierno un proyecto denominado segunda reforma agraria implica el reconocimiento positivo de la nefasta primera reforma agraria que se basó, en buen romance, en la agresión sistemática e institucionalizada del derecho constitucional de la propiedad privada de miles de ciudadanos, con la excusa de hacer justicia social a consecuencia de las usurpaciones de tierras de muchas comunidades campesinas efectuadas entre los años 1870 y 1920 aproximadamente. El sector izquierdista socialista de este país se ha encargado de mantener vigente el cansino discurso de propaganda revolucionaria, según la cual la reforma agraria se llevó a cabo para eliminar la figura del terrateniente, del gamonal abusivo y usurpador de tierras y con ello lograr definitivamente la liberación del campesino y el término de la explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, es necesario aclarar que la excusa que utiliza la izquierda para justificar la primera reforma agraria no solamente tiene que ver con la participación violenta de un grupo de personas denominadas terratenientes o gamonales, sino también con la participación directa y protagónica del propio Estado como aliado de estos últimos. Este último punto es importante para conocer a ciencia cierta lo que sucedió en las décadas anteriores a la reforma agraria y que los gobiernos convenientemente se han preocupado de no mencionar al verdadero usurpador de tierras, al verdadero gamonal, al Estado. El doctor Jan Douwe van der Plas, sociólogo y agrónomo holandés, elaboró un informe prolijo que se encuentra en este libro acerca de las luchas campesinas de algunas comunidades antes, durante y después de la reforma agraria, detallando la participación imprescindible de algunas instituciones estatales para la consumación del robo, de la usurpación de tierras a los indios, a los campesinos, para favorecer a algunos terratenientes. Efectivamente, el aparato estatal formaba parte de aquel fenómeno social denominado gamonalismo, puesto que tenía el poder político, el Estado, de otorgar privilegios a la clase terrateniente en cuanto al uso del agua, la construcción de obras de riego y la expropiación de tierras a las comunidades campesinas. Este proceso de usurpación de tierras, que fue uno de los motivos por el cual se llevó a cabo la reforma agraria, tiene una peculiaridad importante. Entre los años 1900 y 1920 hicieron su entrada ciertos grupos extranjeros, conocidos como el grupo alemán y el grupo español, quienes se adjudicaron, producto de contratos de transferencia, muchos de ellos forzosos, de miles de hectáreas de terreno pertenecientes a la casta gamonal, aquella casta que había participado en un primer momento de la usurpación de tierras a los campesinos. Por lo tanto, si bien es cierto, está demostrado que se produjo el robo de tierras a los campesinos, a los indígenas, también resulta ser cierto que muchos de los hacendados que pertenecían al grupo alemán y al grupo español no participaron de ese latrocinio originario y que contó con el aval del Estado. Por eso, las expropiaciones masivas de propiedades agrícolas, de haciendas, por parte de la Junta Militar del gobierno de Velasco, de ninguna manera puede considerarse un acto de justicia social, porque se violentó, se transgredió el derecho de propiedad de muchas personas que no participaron en las usurpaciones de tierras a los campesinos, a los indígenas, mientras que el Estado sí lo hizo activamente, porque pertenecía a ese sistema sociopolítico denominado gamonalismo. Ahora, la naturaleza misma de la reforma agraria, que significó el reparto de tierras expropiadas para la formación compulsiva de empresas cooperativas, asociativas, fue percibida por las comunidades campesinas como un ataque directo a su autonomía, a su autogobierno. El modelo estatal, colectivista de la reforma agraria, fue rechazado en su mayoría por el campesinado, porque no se podía individualizar el derecho de propiedad de cada campesino beneficiario. Además,
el Estado seguía comportándose como un gamonal que ejercía una planificación central y rígida respecto de todas las cooperativas creadas. En conclusión, el fracaso generalizado del colectivismo impulsado por la reforma agraria se debió principalmente a la confiscación ilegal de bienes inmuebles agrícolas a sus legítimos propietarios. Asimismo, el fracaso de dicha reforma también se debió a que el Estado dispuso la creación compulsiva de empresas, de cooperativas. Es decir, la asociatividad no fue espontánea, por lo tanto, los campesinos no se sentían identificados con dichas cooperativas, porque no podían disponer de lo que supuestamente les pertenecía. Es decir, el Estado les había mentido al alegar que la tierra era de quien la trabajaba. Para finalizar, quisiera citar literalmente un párrafo que se encuentra en las conclusiones a las que arribó el doctor Giovanni Bonfiglio en su libro Las empresas de la reforma agraria peruana. El afán colectivista obedeció a la intención política de ir hacia la socialización de la economía agraria e implementar el socialismo a escala nacional. Se pensaba que ese proyecto político podía ser apoyado por un campesinado que era percibido como un sector social proclive, por naturaleza, al colectivismo. Quienes desmintieron esos postulados no fueron los intelectuales, sino los mismos campesinos.